En este vídeo vamos a analizar la obtención gráfica de las curvas de demanda cruzadas. Vamos a partir del mismo ejemplo que en el vídeo anterior, en el cual lo que ocurre es que disminuimos el precio del bien 1. Si lo que ocurre es que estamos variando el precio del bien 1, la curva de demanda cruzada que podremos obtener es la correspondiente al bien 2. Partimos, como en el caso anterior, de un equilibrio inicial. Para unos precios y una renta dados habrá un equilibrio E0 inicial. Si disminuimos el precio del bien 1, manteniendo constantes la renta y el precio del otro bien, la recta de balance pivota y habrá una curva de indiferencia más alejada del origen, que será tangente con la nueva recta de balance y que dará lugar a un nuevo punto de equilibrio. Este nuevo punto de equilibrio, esta nueva cesta de equilibrio, le corresponde una cantidad de equilibrio Q1, 1 y una cantidad de equilibrio Q2, 1. Si hacemos sucesivamente variaciones en el precio del bien 1 y obtenemos infinitos puntos de equilibrio, la unión de todos los puntos de equilibrio nos da lugar a la curva precio-consumo que habíamos obtenido también en el vídeo anterior. Si trasladamos los datos aquí obtenidos a la representación gráfica del precio del bien 1 en función de cantidad del bien 1, hayamos obtenido en el vídeo anterior que obteníamos la curva de demanda directa, que en este caso es una curva de demanda directa del bien 1 decreciente y por lo tanto una demanda normal. Pero también podemos, a partir de este análisis gráfico, obtener, en este caso, la curva de demanda cruzada del bien 2, para lo cual necesitamos representar gráficamente variaciones en el precio del bien 1 y cómo varía la cantidad del otro bien, del bien 2. Inicialmente teníamos un precio del bien 1 al que le correspondía una cantidad de equilibrio del bien 2, Q2, 0. Al disminuir el precio del bien 1, pasamos a P1 super 1, que es inferior. Tal como hemos dibujado el gráfico, el equilibrio nos da lugar a que aumenta la cantidad de equilibrio del bien 2. Por lo tanto, la representación gráfica inferior derecha, a un precio inferior del bien 1, lo que ocurre es que la cantidad demandada del bien 2 aumenta. Si esto lo hacemos sucesivamente, vamos modificando el precio del bien 1, vamos obteniendo distintas cantidades del bien 2. Si unimos todos esos puntos de equilibrio, obtendríamos la curva de demanda cruzada del bien 2, que en este caso se obtiene que es decreciente. O lo que es lo mismo que la derivada de la cantidad demandada del bien 2, la derivada de Q2 respecto del precio del bien 1, es decir, cómo varía Q2 ante variaciones en el precio del otro bien, es negativa, lo que significa que precio del bien 1 y cantidades del bien 2 varían en sentido distinto. El análisis conjunto de las curvas de demanda directas y las curvas de demanda cruzada nos permite clasificar cómo se comportan los bienes entre sí en términos brutos. En este caso concreto de esta transparencia, observamos que ante una disminución en el precio del bien 1, la curva de demanda directa, al ser decreciente y normal, nos informa que la cantidad del bien 1 aumenta. Y la curva de demanda cruzada del bien 2, al ser también decreciente, nos está informando que al disminuir el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 2 aumenta. Por lo tanto, observamos que ante una disminución en el precio del bien 1, ambas cantidades de bienes aumentan, por lo tanto, varían en el mismo sentido. Esto quiere decir que ambos bienes, en este caso, son complementarios brutos. En el vídeo anterior vimos dos casos extremos de curvas precio-consumo y de curvas de demanda directa, que eran el caso en el que la curva precio-consumo era vertical ante una variación en el precio del bien 1, daba lugar a una curva de demanda del bien 1 rígida. En ese caso, si se da la casuística de encontrarnos con una curva precio-consumo vertical,
en la cual, ante una variación en el precio del bien 1, la cantidad del bien 1 no cambia, la cantidad del bien 2 sí que cambia, y tal como veíamos en el vídeo anterior, esa cantidad del bien 2 lo único que puede ocurrir es que aumente. Eso nos llevará a que la curva de la demanda cruzada del bien 2 será decreciente, mientras que la curva de demanda directa del bien 1 será rígida. El otro caso extremo que veíamos en el vídeo anterior era el caso de una curva precio-consumo decreciente ante una variación en el precio del bien 1, lo que implicaba que la curva de demanda directa del bien 1 era creciente, o lo que es lo mismo, una demanda anormal. En ese caso también podemos deducir gráficamente que la curva de demanda cruzada solo podrá ser decreciente, porque si la curva precio-consumo es decreciente, ello implica que ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad del bien 1 está disminuyendo, pero gráficamente eso solo nos permite que la cantidad del bien 2 aumente y por lo tanto que la curva de demanda cruzada del bien 2 sea decreciente, mientras que la curva de demanda directa es creciente y por lo tanto una demanda anormal. Vamos a ver a continuación el caso de la obtención gráfica de una curva de demanda cruzada que es rígida. Partimos de nuevo de un equilibrio inicial para unos precios y renta dados. Suponemos, como viene siendo habitual en los casos anteriores, que el precio del bien 1 disminuye. Obtenemos un nuevo punto de equilibrio, pero si la curva de demanda cruzada es rígida, esto querrá decir que ante una variación en el precio del bien 1, la cantidad del bien 2 no tiene que modificarse. Por lo tanto, el único equilibrio posible sería el equilibrio E1, en el cual observamos que la cantidad demandada del bien 1 sí que aumenta, la cantidad demandada del bien 2 no varía. Si esto lo hacemos sucesivamente, la modificación del precio del bien 1, obtenemos sucesivos equilibrios en los cuales va aumentando la cantidad demandada del bien 1, pero la cantidad del bien 2 no aumenta. De esta manera obtenemos una curva precio-consumo que es horizontal, es una recta horizontal. Este caso que estamos representando en esta transparencia corresponde con el ejercicio 29 del cuadernillo de ejercicios. Si trasladamos este gráfico, estos equilibrios, a la representación gráfica de la curva de demanda directa, obtenemos que ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad del bien 1 aumenta, por lo tanto, la curva de demanda directa es decreciente, tenemos una demanda normal. Para obtener la curva de demanda cruzada representamos precio del bien 1 en función de la cantidad del otro bien. Teníamos para un precio inicial P sub 1, 0, una cantidad inicial Q sub 2, 0, disminuye el precio y en este caso, al ser la demanda cruzada rígida, la cantidad que obteníamos de equilibrio del bien 2 volvía a ser exactamente la misma. Si esto lo hacemos para sucesivas modificaciones del precio del bien 1, siempre obtendremos la misma cantidad demandada del bien 2. Si unimos todos esos puntos de equilibrio, obtendríamos una curva de demanda cruzada del bien 2 que es vertical y rígida. Analíticamente esto quiere decir que la cantidad demandada del bien 2 no varía ante variaciones en el precio, o lo que es lo mismo que la derivada de Q sub 2 respecto del precio del bien 1 es igual a 0. En términos de clasificación de cómo se comportan los bienes entre sí, quiere decir que ante una disminución en el precio del bien 1, la curva de demanda directa del bien 1 nos informaba que, como era decreciente, la cantidad del bien 1 aumentaba, mientras que la curva de demanda cruzada, al ser rígida, nos informa de que ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad del bien 2 no varía. Por lo tanto, ante una variación en el precio del bien 1, tenemos que la cantidad del bien 1 sí que aumenta, mientras que la cantidad del bien 2 no se modifica.
por lo tanto estamos ante el caso de bienes independientes brutos. En el siguiente gráfico vamos a ver el caso de la obtención gráfica de una curva de demanda cruzada que es creciente. Partimos de nuevo de un equilibrio inicial. Suponemos que disminuye el precio del bien 1. Se obtiene un nuevo punto de equilibrio, que en este caso se encuentra más a la derecha todavía. La cantidad del bien 1 aumenta, pero en este caso la cantidad del bien 2 de equilibrio vemos que disminuye. Si hacemos modificaciones sucesivas del precio del bien 1, iremos obteniendo sucesivos puntos de equilibrio. Si unimos esos infinitos puntos de equilibrio, obtenemos nuestra curva precio-consumo, que en este caso es una curva precio-consumo decreciente. Si trasladamos la representación gráfica para obtener la curva de demanda directa, observamos que al disminuir el precio del bien 1, la cantidad del bien 1 va aumentando. Por lo tanto, de nuevo obtenemos una curva de demanda directa del bien 1 que es decreciente y la demanda, por lo tanto, es normal. Para obtener la curva de demanda cruzada del bien 2, representamos gráficamente precio del bien 1 en función de cantidad del bien 2 y observamos que, tal como hemos dibujado aquí los equilibrios, para un precio inicial P sub 1, 0, la cantidad demandada del bien 2 era Q sub 2, 0, y ahora al disminuir el precio del bien 1, ocurre que la cantidad demandada del bien 2 también disminuye. Por lo tanto, tenemos este nuevo punto de equilibrio E1. Si hacemos modificaciones sucesivas del precio del bien 1, iríamos obteniendo distintos puntos de equilibrio. Si los unimos todos, obtendríamos una curva de demanda cruzada del bien 2 que es creciente. Analíticamente, esto quiere decir que la derivada de Q sub 2 respecto del precio del bien 1 es positiva, o lo que es lo mismo que el precio del bien 1 y la cantidad demandada del bien 2 varían en el mismo sentido. En este caso, al disminuir el precio del bien 1, disminuye también la cantidad demandada del bien 2. Esto nos permite clasificar los bienes, cómo se comportan los bienes entre sí en términos brutos. Entonces, en este caso, ante una disminución en el precio del bien 1, la curva de demanda directa que obteníamos era decreciente. Luego, esto implicaba que la cantidad del bien 1 aumentaba, mientras que la curva de demanda cruzada que hemos obtenido es creciente. Por lo tanto, al disminuir el precio del bien 1, la cantidad del bien 2 también disminuye, varían en el mismo sentido, precio de un bien y cantidad del otro bien. Si comparamos cómo actúan ambas cantidades, observamos que cantidad del bien 1 aumenta, mientras que cantidad del bien 2 disminuye. Por lo tanto, los bienes se comportan entre sí como bienes sustitutivos brutos. A modo de resumen de este vídeo y del anterior, vamos a ver cómo se clasifican las curvas de demanda directa y cómo, dependiendo también de la forma de las curvas de demanda cruzada, podemos clasificar cómo se comportan los bienes entre sí. Podríamos encontrarnos con un caso extremo en el que la curva de demanda directa del bien 1 es una demanda anormal, lo cual quiere decir que la pendiente es creciente, por lo que ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 1 también disminuye. En este caso, se observaba gráficamente que la única posibilidad es que la curva de demanda cruzada del otro bien sea decreciente, es decir, que ante una disminución en el precio del bien 1, la cantidad en el bien 2 aumente. En este caso, observamos que las cantidades de los bienes se mueven en sentido contrario, por lo tanto que son sustitutivos brutos. Otro caso extremo es el caso de una curva de demanda directa del bien 1 rígida, lo que implica que ante una variación en el precio del bien 1, la cantidad del bien 1 no varía. También gráficamente habíamos visto que esto solo es posible si la curva de demanda cruzada del bien 2 es también decreciente. Y entonces esto implica que ante una disminución del precio del bien 1,
la cantidad del bien 2 aumenta. En este caso se trataría de bienes sustitutivos brutos, porque aunque la cantidad de uno de los bienes no se modifica, la cantidad del otro bien sí que se modifica, por lo tanto, sustitutivos brutos. Por último, si la curva de demanda directa del bien 1 es decreciente, quiere decir que la demanda es normal, por lo tanto que precio del bien 1 y cantidad del bien 1 van en el sentido contrario. Y en este caso sí que nos podríamos encontrar ante tres situaciones con la curva de demanda cruzada. Puede ocurrir que nos encontremos que la curva de demanda cruzada del bien 2 es decreciente. Esto quiere decir que ante una variación del precio del bien 1, la cantidad demandada del bien 2 va en sentido contrario. Entonces, si tenemos en cuenta la clasificación de la curva de demanda directa como normal y la curva de demanda cruzada como decreciente, observamos que aquí las cantidades, ante una disminución en el precio del bien 1, ambas cantidades, tanto la del bien 1 como la del bien 2, aumenta. Y esto nos permite concluir que los bienes son complementarios brutos. Otro caso que se podía dar es que la curva de demanda cruzada del bien 2 fuera rígida, lo cual quiere decir que ante una disminución o ante una variación del precio del bien 1, la cantidad del bien 2 no se modifica. Por lo tanto, en este caso, los bienes entre sí se comportarían como independientes brutos, porque ante una disminución del precio del bien 1, la cantidad del bien 1 sí que aumentaba al tratarse de una curva de demanda directa normal, mientras que la cantidad demandada del bien 2 no se modificaba. Y en tercer lugar podemos encontrarnos en la situación de que la curva de demanda cruzada del bien 2 sea creciente, lo cual quiere decir que precio del bien 1 y cantidad del bien 2 varían en el mismo sentido. Por lo tanto, ante por ejemplo, una disminución en el precio del bien 1, ello implicaría que la cantidad del bien 2 también disminuyera. Por lo tanto, si comparamos cómo se comporta la cantidad del bien 1 y la cantidad del bien 2, van en sentido contrario y por lo tanto los bienes entre sí, en este caso, se comportarían como sustitutivos brutos. Todo el análisis que hemos realizado en este vídeo y en el anterior ha sido suponiendo que se producía una variación en el precio del bien 1, en concreto una disminución, pero podemos plantear, y de hecho es lo que suele ocurrir en los ejercicios teórico-prácticos, que en vez de una disminución en el precio del bien 1, pues se propone un aumento en el precio del bien 1 o que lo que se modifica es el precio del bien 2, ya sea con un aumento o una disminución. Todo ello puede dar lugar a una amplia variabilidad de resultados que son propios del tipo de ejercicios teórico-prácticos habituales.